abre sus presupuestos para que los ciudadanos escruten en las finanzas de ciudad. Entonces, en ese orden de ideas, ese gobierno abierto, hoy, sobre todo en países en vías de desarrollo, constituye el baluarte, la plataforma principal de una ciudad inteligente. Entonces, en ese orden de ideas y conectándonos con la primera parte de la intervención, lo que ha pasado con las ciudades es que se han percatado desde la ciudad digital, desde la ciudad informacional, desde la ciudad creativa, que el gobierno inteligente pues va a operar en una ciudad inteligente. Y ese gobierno inteligente tiene como mejor aliado, como mejor socio, a los ciudadanos que con sus tecnologías, con las tabletas, con los móviles, con los videojuegos, esos ciudadanos que vienen armados de dispositivos tecnológicos se constituyen en su mejor aliado. ¿Cómo opera el gobierno abierto? Pues esta es la gran dificultad y nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos una política pública de gobierno abierto. Tenemos un Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que formuló esa política de gobierno abierto. Hacemos parte de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Pero si vamos a la práctica, al acontecer en las entidades públicas, pues son muy pocas las entidades públicas que aplican las dos modalidades de gobierno abierto que ha acotado la literatura hasta este momento, que son los datos abiertos, el Open Data, Open Government Data, y la actuación ciudadana en redes sociales, que es lo que se denomina el Open Action. Entonces, en Colombia, que es el caso particular que conozco, hay una política pública de gobierno abierto, tenemos una ley de nivel constitucional que promueve el gobierno abierto, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 del 2014, ya se reglamentó. Las entidades públicas del nivel nacional y territorial tienen que abrir su información, tienen que desarrollar programas de gestión documental para abrir su información, tienen que contar con plataformas tecnológicas que permitan el Open Data. Pero si vamos a la práctica, nuestras entidades públicas no han avanzado tanto en gobierno abierto. Muchas siguen en la etapa del gobierno electrónico. Muchas entidades públicas, sobre todo a nivel territorial, tienen una presencia muy tibia, muy parcial en Internet. Muy pocas tienen aplicaciones móviles para interactuar con los ciudadanos, muy pocas usan firmas electrónicas, muy pocas usan medios de pago electrónico. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos, y volviendo al título principal de la intervención, ciudades inteligentes, democracia o control, pues claro, las ciudades inteligentes tienen que ser democráticas. Esa información que se abre, que se coloca a disposición de los ciudadanos, tiene que ser información que permita que el ciudadano se involucre en la solución de asuntos públicos, que generen soluciones, que generen aplicaciones, que hagan investigaciones, periodismo de datos, ciudadanos científicos, pero eso no está ocurriendo. O sea, queremos una ciudad inteligente, pero no hemos superado la fase del gobierno electrónico, no estamos haciendo todo el esfuerzo para abrir la información pública. En redes sociales no transcurre la relación entre el gobierno y el ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, sí, ciudades inteligentes son más democráticas. Control, en mi opinión, el control no se ejerce. Es posible que los gobiernos estén observando al ciudadano, es posible. Es posible que el transcurrir diario del ciudadano sea monitoreado por los gobiernos. En algunas ciudades de Colombia es posible. Algunas ciudades de Colombia tienen sistemas inteligentes de transporte. Bogotá está aumentando el número de cámaras de videovigilancia en las calles. Los ciudadanos están interactuando con el gobierno en trámites electrónicos, sí. Pero, digamos, el control en estricto sentido hoy no se ejerce. Es posible que los datos estén en el archivo o en los expedientes de algunas entidades públicas, pero ese control no se ejerce. Pero lo que avisoran los expertos en privacidad y seguridad de la información es que hoy, si los gobiernos quisieran controlarnos,
si los gobiernos quisieran monitorear muchos de nuestros comportamientos en el ámbito privado y en el ámbito público, lo pueden hacer. Por ejemplo, hoy en América Latina, las ciudades, los gobiernos locales pueden conocer en un día qué productos compraron los ciudadanos en una farmacia. Entonces, o pueden conocer información sobre los usuarios del sistema público de transporte. O sea, el control potencialmente se puede hacer, pero no se está haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, volviendo al planteamiento inicial de la conferencia, ciudad inteligente, democracia o control, mi opinión desde la universidad, desde nuestro trabajo académico, es que no tenemos tanta democracia, pero no tenemos tanto control. Entonces, en ese orden de ideas, hay que esperar cómo evoluciona la ciudad inteligente. En el caso de Bogotá, la ciudad tiene solamente, por ejemplo, el 30% de la ciudad conectada a Internet. O sea que nos falta el 70% de ciudad digital solo en Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas es muy posible que en otras ciudades de América Latina tengamos pendiente de la digitalización de las ciudades, que tengamos pendiente hacer que la ciudad transcurra en todos los lugares del territorio porque no hay información disponible, que tengamos pendiente hacer de nuestras ciudades digitales e informacionales ciudades creativas, ciudades que desarrollen nuevas aplicaciones, que desarrollen contenidos digitales, que desarrollen videojuegos. O sea que es muy posible que no tengamos ciudades digitales porque tenemos unos pendientes heredados de la década pasada, tareas que pasan por gobierno electrónico, tareas que pasan por inclusión digital, tareas que pasan por cerrar brechas digitales. Y ahora nos ponen, y como me escuchó a mí alguna vez César aquí hablando en Bogotá, nos suben la vara. O sea, nos ponen a mirar hacia arriba y nos dicen, sus ciudades van a ser inteligentes. Y resulta que no hemos hecho toda la tarea para efectivamente dotar a nuestras ciudades de las condiciones tecnológicas, informacionales, en talento humano, en tolerancia a la tecnología, para que efectivamente sean inteligentes. El gobierno abierto. Detengámonos un momento a hablar de gobierno abierto antes de pasar a la última parte de la conferencia. Nosotros en la universidad estamos estudiando el caso del Reino Unido, que es el país más avanzado en gobierno abierto en el mundo. El Reino Unido está apostando a un manifiesto de gobierno abierto. Y cuando uno mira el tema del Reino Unido, pues ellos son anglosajones, ellos sí tienen claro para qué sirve el gobierno abierto. O sea, gobierno abierto en el Reino Unido es el gobierno abierto del Estado. O sea, es un Estado abierto. En el Reino Unido van a combatir la corrupción con gobierno abierto. O sea, tienen una obsesión en lograr un país mucho más democrático si reducen la corrupción. Entonces, en ese orden de ideas, yo invito a los oyentes y a los compañeros, a la asistencia que es de América Latina, que revisemos el caso del Reino Unido. El Reino Unido quiere abrir la justicia, quiere abrir los presupuestos públicos, pero no en presupuestos participativos. Los quiere abrir permanentemente, quiere abrir las finanzas públicas. Los datos vinculados con finanzas públicas los quieren abrir. Quiere abrir la administración de justicia. Quiere abrir la contratación pública. Ellos han acotado el concepto de contratación abierta.
quieren abrir las políticas públicas. Están definiendo indicadores de gobierno abierto para políticas públicas. Quieren abrir la toma de decisiones. Hoy en América Latina el gobierno abierto no está conectado con las decisiones. Se abren unos datos a discrecionalidad de las entidades, que pueden ser datos que no estén vinculados con un aspecto sustancial de la gestión pública. El Reino Unido quiere abrir los datos de las decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, en América Latina estamos, como decimos coloquialmente en Colombia, en una fase muy incipiente del gobierno abierto. Podemos abrir nuestros datos, podemos tener perfiles en Twitter de administración pública. Los ciudadanos pueden estar interactuando con nuestros gobiernos en Twitter, pero no hay una apuesta ambiciosa de gobierno abierto. Ese gobierno abierto, que es de concepción anglosajona, que es el llamado gobierno pasarela, el gobierno carrito de compras, en el cual el ciudadano ingresa al gobierno y toma lo que le sirve. Y está pensado, diseñado, para que el ciudadano se sienta no solamente un cliente, se sienta un socio, un propietario de la administración pública. Bueno, y la última parte de la charla, ya para concluir, tiene que ver con el control. Hasta ahora, la conclusión a la que yo llego, académica, y que admite pues controversia, y si quieren al final hacemos un diálogo con preguntas, pues la conclusión hasta ahora es que la tarea es construir ciudades inteligentes, ciudades innovadoras, ciudades que a través de la tecnología provean servicios de ciudad, ciudades que promuevan el conocimiento y que usen el conocimiento para generar bienestar y riqueza en las ciudades. Entonces, no tenemos gobierno abierto maduro en América Latina, en nuestras ciudades, y el control no se ejerce. Es posible que se esté ejerciendo, pero no hay un gran hermano en los alcaldes de América Latina. O sea, yo no conozco el primer alcalde que pueda mirar con desconfianza pensando en que es gran hermano, que lo está mirando todo. Pero lo que sí evidencia la literatura y los expertos en privacidad y seguridad de la información es que potencialmente las plataformas de ciudad inteligente van a permitir escrutar todo, absolutamente todo lo que pasa en los hogares, lo que pasa en los computadores de las personas. O sea que hoy estamos entregando tanta información, tantos datos, que ese control sí se puede potencialmente ejercer de manera arbitraria y para restringir los derechos y libertades de los ciudadanos. En el mapa conceptual yo hablo de 3 ciudades. Bueno, ahí hay un error, es ciudad segura, quedó ciudadano segura, pero es ciudad segura. Entonces, el primer concepto es ciudad panóptico. O sea, ese control que se contrapone a una ciudad inteligente y democrática. O sea, una ciudad inteligente tiene que ser democrática, como ya lo dije hace un momento. Y el control, pues restringiría la democracia. Entonces, la ciudad panóptico es la ciudad que lo ve todo. Como las ciudades coreanas, la ciudad del Lego, estas ciudades como Sondo, que fueron construidas como autómatas, o sea, que son robots. En una ciudad como Sondo, todo lo ve el gobierno. Pero en una ciudad como Bogotá, pues ciudad panóptico no es. Porque ciudad panóptico es que se recrean o construcciones físicas o construcciones digitales o imaginarios para que la persona piense que la están observando. Entonces, en Bogotá muchas cámaras del gobierno estaban dañadas cuando llegó el nuevo alcalde Enrique Peñalosa. O sea que las cámaras las instalaban y no las gestionaban.
O sea, yo como ciudadano de Bogotá, y coloco el caso de Bogotá, porque vivo en esta ciudad que tiene 8 millones de habitantes, yo creo que la mayor parte de los habitantes de Bogotá no estamos siendo vigilados. Entonces volvemos a la reflexión. Sí podemos hablar de control integral, puede haber un control digital. O sea, si yo le entrego datos a la administración pública, puede haber un control de mi computador, de la trazabilidad de mi información, la dirección IP desde la cual me conecto, los cookies. Es posible que haya un control. Pero ciudad panóptico, que ese es un concepto que se ha usado para criticar la noción de ciudad inteligente, no es todavía una realidad. O sea, ciudad panóptico es una ciudad pensada, diseñada para restringir cotidiana y diariamente los derechos y libertades civiles. O sea, que yo creo que las ciudades de América Latina todavía no están en un control intenso, extenso, usando tecnología, usando Internet, de las libertades de los ciudadanos. El segundo concepto, ciudad segura. Pues, lo que dicen los expertos, y esto puede sonar a un comentario pesimista, es que el mundo del cambio climático, que es el mundo que estamos viviendo en la actualidad, va a ser peligroso. O sea, es un mundo menguado por desastres ambientales, por el crecimiento del nivel del mar, por el deterioro ambiental, hambrunas, sequías. Y esos vaticinios van a ocurrir en las ciudades. Las ciudades hoy no gestionan las cadenas de expulsión, solamente gestionan cadenas logísticas. Que vamos a tener cada vez ciudades más urbanizadas, con más gente. Ya en América Latina, entre el 70 y el 80% de los latinoamericanos vivimos en ciudades. Ciudades colapsadas por las basuras. Ciudades que ante tanta población y ante tantas demandas de los ciudadanos se vuelven inseguras. Entonces, ciudad segura, pues es un concepto que si la ciudad tiene en el mundo físico, en el mundo real, problemas, y al mismo tiempo sus ciudadanos están en el mundo digital, tanto los ciudadanos con unas condiciones económicas dignas, como los ciudadanos en condiciones económicas precarias. Entonces, muy posiblemente, esas ciudades que no son seguras en el mundo físico, no lo van a hacer en el mundo digital. Entonces, en ese orden de ideas, el control es posible que emerja como una respuesta a la inseguridad en las ciudades. Ya, por ejemplo, Microsoft hace 2 años lanzó un decálogo de buenas prácticas para la seguridad en las ciudades inteligentes. Microsoft, en ese decálogo, manifiesta preocupación en relación con los sistemas informáticos que soportan la provisión de servicios públicos en las ciudades. Entonces, imagínense una ciudad densamente poblada, imagínense una ciudad densamente poblada que sea atacada por delincuentes informáticos, que su sistema de provisión de agua, su sistema informático que gestiona la provisión de agua sea atacado, que se canalicen residuos tóxicos hacia el sistema de agua, de provisión de agua de la ciudad. Entonces, en ese orden de ideas,
Microsoft en este decálogo propone definir modelos de gestión de riesgo muy completos, muy planeados, porque lo que dice Microsoft, por ejemplo, en este decálogo de buenas prácticas para ciberseguridad en las ciudades, es que las ciudades están expuestas a ataques informáticos, más que nunca. Entonces, en ese orden de ideas, si nuestros sistemas de ciudad se siguen conectando a Internet, si nuestros servicios públicos se siguen conectando a Internet, es muy posible que los gobiernos locales gasten mucho dinero, orienten recursos a fortalecer la seguridad de los sistemas de información de las ciudades. Y es muy posible que ese mayor nivel de seguridad en los sistemas de información de las ciudades se traduzca en mayor control. Hasta ahora, pensaría yo, y es un comentario que admite controversia, el control le puede estar ganando la carrera a la democracia. Porque si no hacemos gobierno abierto, si la apertura de datos públicos no se concreta en una mejor relación con el ciudadano, en la mayor participación de los ciudadanos en la solución de asuntos públicos, es muy posible que el control que se haga a través de soluciones tecnológicas para proteger sistemas de ciudad tome la delantera en esa ecuación, o mejor, en ese postulado de la conferencia que es Ciudad Inteligente, Democracia o Control. Y finalmente, el concepto de ciudad confiable. Si la ciudad se vuelve segura, si los sistemas de la información están protegidos con tecnología, con sistemas de seguridad informática, pues es muy posible que el ciudadano tenga que ceder espacios de privacidad. En materia de privacidad en Internet, pues ha hecho carrera el concepto de privacidad por diseño. Ha hecho carrera el concepto de evaluación de impacto de la privacidad. Ha hecho carrera el concepto de derecho al olvido. ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? En Colombia tenemos una ley de protección de la privacidad, una ley de habeas data, la ley 1581 del 2012, un decreto sobre protección de la privacidad que integra el principio de accountability, de responsabilidad demostrada. En otras palabras, tenemos un estándar muy alto de protección de la privacidad y protección de los datos personales. Pero cuando uno va a la industria informática, a la industria del software, a la industria de los drones, en Colombia el ciudadano pues sigue entregando sus datos, sigue exponiendo su privacidad y no está exigiendo ni del gobierno, ni de los legisladores, ni de las empresas, ni de los bancos, condiciones que garanticen que sus derechos fundamentales que pasan por la privacidad de la información, que pasan por el buen nombre, que pasan por la intimidad, estén protegidos. Lo que dicen los autores es que en el mundo entero el consumo cotidiano gobierna la privacidad. O sea que el ciudadano, más que ciudadano, es un consumidor. Y que su vida transcurre, más que en momentos de institucionalidad, de participación, de compromiso con lo público, la vida del hombre hoy transcurre es en el consumo. Entonces, comprar carro, comprar casa, comprar artículos de primera necesidad. Y
la actividad en lo público, la participación en lo público es subsidiaria. Entonces, en ese orden de ideas, el ciudadano sacrifica privacidad por seguridad. Entonces, si al ciudadano no le preocupa su privacidad, es posible que el control aumente. Ahí volvemos a una reflexión que hacía yo hace un momento sobre el postulado principal de esta conferencia. Ciudad inteligente, democracia o control. Pareciera que el control va a ganar la carrera. Por un lado, porque las ciudades necesitan ser seguras por las amenazas informáticas, que ya lo dije hace un momento. Pero por otro lado, porque el ciudadano está cómodo con plataformas tecnológicas de consumo que no le garantizan su privacidad, pero sí le garantizan, por ejemplo, la seguridad de sus datos financieros. Entonces, en ese orden de ideas, y para cerrar la intervención, que creo que ya me pasé en tiempo, César, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que no tenemos ciudades inteligentes en América Latina, y esa es mi opinión. Tenemos ciudades digitales parcialmente, algunas ciudades informacionales, sobre todo estas ciudades que son centros financieros, centros de comercio, centros de negocios, o sea, donde ya hay mucha información que estamos intercambiando los ciudadanos con el gobierno, los bancos y las empresas. No somos ciudades creativas, hay algunos casos de ciudad creativa en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Ciudad de México, pero nuestras ciudades no están transformando la información en conocimiento sustancial que esté cambiando la hoja de ruta de la ciudad. En estas ciudades de América Latina, el gobierno se está viendo poco a poco, como lo está haciendo Ciudad de México, como lo está haciendo Montevideo, Uruguay, como lo está haciendo Bogotá. Pero los pasos para democratizar nuestras ciudades a través del gobierno abierto están en una etapa temprana. Por ejemplo, en América Latina, y nosotros hemos hecho estudios en la universidad sobre el uso de Twitter para trabajar con las ciudades, el uso de Twitter para mejorar la relación del ciudadano con las ciudades, y los casos de América Latina pues distan mucho de las experiencias, por ejemplo, de los Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, estamos apenas caminando hacia ciudades inteligentes, las ciudades de América Latina, caminando hacia el gobierno abierto, pero uno ve que el avance tecnológico no para. Entonces vamos a seguir integrando tecnología en las ciudades, ya sea por iniciativa pública o iniciativa privada. Los ciudadanos se van a seguir conectando con sus móviles a los comercios, a los bancos, no tanto al gobierno como quisiéramos. Y en ese orden de ideas es posible que esos estándares de seguridad de la información sigan creciendo y los ciudadanos sigan entregando, sacrificando espacios de derechos para tener la tranquilidad que su información, sobre todo financiera, está en condiciones de seguridad. En otras palabras, ciudad inteligente, democracia o control, es posible que el control le esté ganando la carrera a la democracia. Muchas gracias, César. Espero que la intervención haya sido pertinente y escucho preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco, creo que tenemos un poquito de feedback ahí.
Ya. Bueno, nuevamente voy a bajar mi cámara para que podamos dirigirte algunas preguntas. Invito a la audiencia que tenga preguntas que nos la escriban. Muchas gracias por el comentario de Eunice en la Ciudad de México. El chat en el lado izquierdo de su pantalla se pueden escribir las preguntas. Muchas gracias, Albertina, también por los comentarios. Yo dejé ahorita abierto el chat para cualquier pregunta que tengamos. Voy a bajar mi cámara, pero sí voy a dejar mi sonido abierto para nuevamente hacer más eficiente el ancho de banda. Y podemos... bueno, sí, hay una pregunta aquí de Lesbia. Voy a bajar la cámara para que tengamos, como les decía, más eficiente esto. Sí, Marco, Lesbia nos comentaba aquí, bueno, tu punto de vista desde la academia, no es la primera vez que vemos que alguien menciona el acceso a Internet. Yo creo que la Naciones Unidas ya lo había mencionado en algún momento como un derecho humano. ¿Cómo lo ves tú aquí en nuestras latitudes? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, se ha trabajado en esa dirección, hay iniciativas para que, por ejemplo, el acceso a Internet esté garantizado para todos los ciudadanos, el acceso universal. Pues yo estoy de acuerdo. Yo soy un convencido que son más los beneficios que los problemas que genera el mundo digital. Creo que como toda invención humana, el Internet entraña riesgos, entraña retos, obstáculos, pero, por ejemplo, en las universidades Internet modificó sustancialmente nuestro quehacer como educadores. ¿Problemas? Sí. Es posible que uno tenga problemas en el aula de clase porque el estudiante está conectado a WhatsApp y no le ponga atención o porque hacen plagio, pero si el docente es supremamente creativo y propone nuevas maneras de relacionarse con el estudiante a través de la tecnología, las ventajas de Internet son todas. Y yo creo que los gobiernos deben promover un acceso completo de la sociedad al Internet, como un derecho humano, como se hizo con el agua potable, como se ha hecho con la energía eléctrica. Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marco. Tenemos otra pregunta de Leonardo Ruiz, de aquí de Guatemala. Y la pregunta ¿es la ciudad inteligente un concepto único de las grandes ciudades o se puede pensar en ciudades inteligentes en pequeñas poblaciones, en territorios, o aquí en Centroamérica y en México se dicen municipios? ¿Cuál es su opinión al respecto de un municipio inteligente? Bueno, yo creo que es más acertado hablar de territorio inteligente porque el concepto de territorio abarca desde un barrio, desde una localidad, desde un parque, desde un aeropuerto, desde una central de transporte. O sea, el concepto de territorio inteligente, como lo comento, sobre todo se ha desarrollado en Europa. En Europa un territorio inteligente puede ser un aeropuerto, puede ser el campus de una universidad, puede ser lo que ellos llaman los living labs, los urban labs, que son territorios inteligentes que nacen por iniciativa ciudadana, de abajo hacia arriba. Entonces, un municipio puede ser un territorio inteligente, pero ojo, territorio inteligente no necesariamente depende de la integración de la tecnología. Esa es la propuesta conceptual que nos hace la Fundación Metrópoli en los 9 dominios. La Fundación Metrópoli, a la conclusión que llega, es que un territorio inteligente es un territorio donde sus habitantes cambian el comportamiento, no importa cómo lo hacen. Puede ser con tecnologías verdes, con las tecnologías de información y comunicaciones, con Big Data, como sea, para hacer más sostenible el territorio. Entonces, territorio inteligente puede ser pequeño, mediano o grande.
Muchas gracias, Marco. La siguiente pregunta que tenemos es de Albertina Navas. Y Albertina es experta en redes sociales, que también nos ha apoyado en las iniciativas del IRI, y ella mencionaba, y tú citabas cómo nos ha cambiado la vida el ejemplo en la red social Twitter. Pero además de esta experiencia, ¿alguna otra red social que esté siendo eficiente en Latinoamérica para el desarrollo de ciudades inteligentes, adicional a Twitter? Pues yo me atrevería a intervenir un poco y decir que yo veo algunos fenómenos interesantes en las áreas semiurbanas y urbanas con WhatsApp, por ejemplo. Pero ¿cuál es tu lectura de esto, Marco? Bueno, yo, digamos, yo percibo que las redes sociales son medios, son tecnología finalmente. Y lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos hicieron con el apoyo de IBM, el gobierno federal, hizo un estudio hace 3 años sobre cómo las redes sociales estaban cambiando la operación de los gobiernos. Y lo que han hecho en Estados Unidos es supremamente creativo. Por ejemplo, el llamado juego serio, que es usar videojuegos para conectarse con los ciudadanos, videojuegos que se viralizan, por ejemplo, a través de Twitter. Y los ciudadanos con ese juego le ayudan al gobierno a definir una política pública. Entonces yo lo que veo es que la red social por sí sola no empodera completamente ni al gobierno ni al ciudadano. Lo que está pasando en el mundo es que las redes sociales usted las puede conectar con otras tecnologías, con contenidos digitales, y puede volverlas en armas muy poderosas de gestión pública. Entonces no es la red social por sí sola. Puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser Facebook, pero finalmente es la creatividad de los gobiernos y la creatividad de los ciudadanos las que potencializan y explotan y generan ese efecto disruptor de las redes sociales. Gracias, Marcos. Tenemos la siguiente pregunta de Rubí en Quetzaltenango, aquí en Guatemala. ¿Qué soluciones se proponen o se podrían proponer clientes con la población cuando la conectividad y acceso a la información es limitada? Rubí nos dice que se refiere a territorios, pues tal vez lo que nosotros llamamos semiurbanos o urbanos rurales, poblaciones más pequeñas, entendería que nos menciona. ¿Cuál podría ser qué sería una acción a tomar, una política a definir? Pues, por ejemplo, en Colombia, ¿qué ha pasado al respecto? En Colombia, pues el gobierno nacional hizo esta alianza con el proyecto Internet.org de Facebook. Están trabajando también en otras iniciativas para llevar conectividad satelital a regiones apartadas. Pero en Colombia el gobierno nacional ha sido el que ha hecho una apuesta titánica para aumentar más o menos del año 2014 al 2018 de 2 millones de conexiones a Internet pasar a 8 millones de conexiones a Internet. ¿Qué ha pasado en la práctica? Son las escuelas, sobre todo las escuelas, son las que se han conectado a Internet. Yo sé que pues, no es fácil lograr que países con territorios tan extensos como los países de América Latina logren acceso universal a Internet, pero yo sí creo que esas alianzas con compañías de tecnología, con empresas de telecomunicaciones, con el aumento de las estaciones base en los gobiernos locales, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno nacional, del actual gobierno nacional, establece que los gobiernos locales le tienen que dar todas las facilidades a las empresas de telecomunicaciones para instalar las antenas y la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces yo creo que hay maneras, hay obstáculos legales, normativos, institucionales, tecnológicos,
Pero creo que hay que atacar el problema por todos los flancos. Y sobre todo, hay que hacer alianzas. En el caso colombiano, el ministro Diego Molano, que es muy conocido en América Latina, cuando hizo la apuesta de aumentar el nivel de conectividad en todo el país, él vinculó esa conectividad con educación. Y las empresas que llevaron conectividad a gran parte del territorio nacional llevaban soluciones de educación, llevaban tabletas y llevaban contenidos para educación. Yo creo que hay que ser creativos, ¿no? Hay que buscar soluciones, no podemos simplemente caer en un estado de profunda depresión o de profundo pesimismo, porque el tema es exclusivamente tecnológico y en últimas hay que buscar otras salidas a esa brecha tecnológica. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto vamos a dar por terminado en aras también del tiempo. Marcos, te agradezco nuevamente muchísimo. Quiero comentar a todos nuestros amigos de las diferentes latitudes que se conectaron, de Monterrey, de Ciudad de México, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Washington, que Marcos pues nos compartió estos conocimientos y pues este punto de vista académico del Observatorio de la Universidad Externado, completamente pro bono, como le dicen en Estados Unidos, o sea, fue de manera voluntaria. Te agradezco mucho, Marcos, el apoyo a nuestras iniciativas. También tomamos en cuenta las personas que me han mandado mensajes, tanto privados como en el chat público, de que pues hay bastante tela que cortar, bastante que hacer, diría yo, en comenzar a gestionar también ese conocimiento y estas prácticas que se están generando y estos cambios que se están dando vertiginosamente, y pues adoptarlas y también utilizarlas de una forma inteligente y sin olvidar hacerle una reflexión que nos permita pues nuevamente aprovechar una revolución más que se está dando en el mundo y que nuevamente no nos vaya a dejar el tren como pasó con otras aquí en Latinoamérica. Creo que el mensaje es de esperanza, que hay bastante que hacer, bastante que actualizar, bastantes acciones que tomar. En la audiencia tenemos personas de cooperación internacional, funcionarios municipales, algunos sociólogos, gente de otras universidades. Y bueno, les agradecemos mucho a todos. Saben que la discusión está abierta. También este seminario fue hecho de manera abierta. Me pueden encontrar en el evento de Facebook, cualquier iniciativa, cualquier otro tema que quisieran discutir. Y bueno, ahí también pues pongo ahí en disposición a Marcos, que con él hemos interactuado de una forma también siguiendo sus principios de apertura y de colaboración mutua. Marco, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, César, pues yo agradecerle a usted. Para nosotros, digamos, desde la universidad, el Externado de Colombia es una universidad que tiene 130 años de historia y nuestra filosofía, nuestra manera de pensar está conectada con los gobiernos locales. Digamos, la universidad se creó como una reacción al centralismo político y históricamente nuestros profesores han sido artífices de un Estado liberal descentralizado en Colombia. Entonces, para nosotros estos espacios de compartir con líderes locales, con actores locales, para hablar de gobierno, para hablar de ciudadanía, de tecnología, de ciudades inteligentes, pues nos halagan y les agradezco, le agradezco a Liri, a César y a a la audiencia, pues por haber destinado este tiempo para escucharme, y cuente, César, conmigo en la medida de lo posible para colaborarle y siempre con el ánimo de estrechar la cooperación con ustedes. Muy amable. No, les dejo nuevamente el hashtag. Yo cuando tengamos disponible el video, pues si quieren compartirlo con más personas, ahí lo vamos a compartir en las redes sociales, tanto del IRI en español, que es IRI-es,
y luego en los otros medios donde nos estuvimos comunicando también se los mandaré a las personas que están registrados. Marco nos está aquí compartiendo el ciudadano-par, también lo mencionamos. Que ese es mi Twitter, pues, si me quieren seguir. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias por la asistencia. Marco, nuevamente gracias. Muchísimas gracias. Tengan buena tarde. Adiós.